Buenas, hoy empezamos la unidad de subconsultas después de ver eh, las consultas sobre una tabla, las consultas sobre varias tablas, tanto haciendo la operación de la intersección como con los join internos y join externos. Y hoy comenzamos la siguiente unidad en la que vamos a tratar las subconsultas. Antes de empezar la unidad me gustaría que echaseis un vistazo a los operadores lógicos que utilizamos en SQL, a los operadores de comparación, también utilizados en los predicados de comparación en la cláusula where normalmente, las funciones matemáticas que hemos visto hasta ahora, pues para la media, el máximo, el mínimo, la cláusula where, la cláusula from, los join internos y los join externos. Es recomendable tener todas estas nociones bien claras para afrontar la unidad. Entonces, sobre todo que nos sirva un poco a modo de repaso con los operadores lógicos y los comparadores de comparación, que lo vamos a utilizar bastante. Bien, a modo de introducción, podemos decir que no existe una verdad absoluta para realizar una consulta en SQL y que nos devuelva un resultado. Es decir, podemos llegar al mismo resultado, al mismo listado, por varias vías, de varias maneras, realizando la consulta con join interno, join externo o por distintas maneras. Entonces, sí que es cierto que para que sepamos utilizar y para que sepamos el valor que tiene una subconsulta, tenemos que tener claro que de antemano, cuando vamos a hacer una consulta en la que no conocemos el valor de una condición, en el predicado de la cláusula where o de la cláusula having, ya que este puede depender del valor que tenga otra consulta, ahí es cuando vamos a necesitar utilizar esta subconsulta, como vamos a ver en diapositivas posteriores. Entonces, en estos casos, es viable que el predicado de las cláusulas where o de la cláusula having de una consulta primaria busque en registro de otra consulta que tenga interior. Para ver esto de una manera un poco más sencilla, de una manera más clara, os planteo la siguiente pregunta. Si por ejemplo quisiéramos consultar, si tuviéramos en una tabla de empleados de una empresa cualquiera y quisiéramos consultar cuáles empleados de todos los que tengo en mi tabla, es decir, yo tengo en una tabla de empleados todos los empleados de mi empresa y quiero saber qué empleados de toda esa tabla cobran más que el salario medio que cobra un empleado que viva en Málaga. Entonces, en un principio, yo no sé cuál es el salario medio de todos los empleados que tengo que viven en Málaga, yo no sé cuál es su salario medio. Yo no puedo decir, oye, pues el salario medio es 200, 300, 1000, no lo sé. Incluso ese valor puede ir modificándose a lo largo del tiempo, porque puedo ir añadiendo registros a mi tabla de empleados y esos registros pueden ser empleados que vivan en Málaga y que tengan un salario, y ese valor va a ir modificándose. Entonces, en un principio, si yo quiero saber cuál es el salario medio de un empleado que vive en Málaga, pues ahí tenemos la consulta, la que tenemos en color naranja, select. Recordad que la función matemática VG era para calcular la media aritmética de lo que le indiquemos entre paréntesis, en este caso del salario, de la tabla empleado, from empleado, y con la condición, el predicado es que la ciudad sea igual a Málaga. ¿Vale? Utilizamos un operador de comparación como el igual y decimos que el campo ciudad o la columna ciudad sea igual al texto Málaga. Esa consulta naranja me va a devolver cuál es el salario medio de todos los empleados que tengo que viven en Málaga. Entonces, por ejemplo, ese valor podría ser 900. Entonces, si yo tengo que el salario medio de un empleado que vive en Málaga es 900, ¿cómo puedo mostrar
todos los empleados que ganan más que ese salario. Podría utilizar un select asterisco para que se muestren todos los campos, os recuerdo el asterisco, de la tabla de empleados donde el predicado, la condición es que el salario sea mayor que 900. ¿Podría ponerle ese 900 como valor absoluto? Pues no, no estaría bien construida, puesto que ese valor de 900, como hemos dicho antes, podría fallar porque sea modificado en un futuro. No podríamos utilizar un valor absoluto ahí. En ese 900 no podríamos poner un valor 900. Entonces, resumiendo un poco esta diapositiva, tenemos un problema, queremos consultar de todos los empleados que tenemos cuáles cobran o cuáles tienen un salario superior al salario medio que se cobra en Málaga y no sabemos de antemano cuál es el salario medio que se cobra en Málaga. Bien, entonces, para resolver esto, es obvio, vamos a necesitar una subconsulta. ¿Pero qué es una subconsulta? Bien, pues una subconsulta no es más que una consulta que está en el interior, que está anidada y que pertenece a una consulta principal. ¿Vale? Y esta subconsulta permite utilizar el resultado de la consulta anidada como un valor de entrada para una condición que se estipule en la consulta principal. Como vemos ahí en el cuadro, la consulta principal sería el cuadro que está fuera y el cuadro interior, el cuadro naranja, sería la consulta interior, consulta anidada, subconsulta, como queramos denominarlo. Bien, ¿qué propiedades tiene una subconsulta? Una subconsulta siempre tiene que ir entre paréntesis. En la definición en SQL, cuando escribimos la subconsulta, antes de empezar el select abrimos paréntesis y al final de la subconsulta cerramos paréntesis. Eso no quita que tengamos que poner punto y coma al final de la consulta principal, ¿vale? Pero no al final de la subconsulta. Las subconsultas se ejecutan antes que la consulta principal. Bueno, salvo en un tipo de consulta específico que se llama correlacionadas, que las veremos más adelante. El resultado de la subconsulta es utilizado por la consulta principal. Es obvio, ¿no? Si necesitamos una subconsulta es porque el resultado que dé la consulta principal lo va a utilizar para algo. En ocasiones no se puede especificar en una subconsulta la cláusula order by. Hay ocasiones que si pusiéramos la cláusula order by no devolvería un resultado óptimo para la consulta principal. Hay ocasiones también en que el resultado de esta consulta anidada o subconsulta es vacío. Entonces ese valor se puede tomar como desconocido. Una subconsulta puede tener otra subconsulta, es decir, una consulta anidada, le podemos anidar otra consulta más, hasta llegar a ciertos niveles y no todos los sistemas gestores de base de datos aceptan el mismo nivel de anidado. Bueno, a la consulta anidada también se le denomina como subordinada, como hija, como consulta interna. Y a la consulta principal también se le llama consulta padre o consulta externa. Estas subconsultas pueden aparecer tanto en la cláusula from, where y having como en la declaración del select, es decir, donde ponemos select asterisco, ese supuesto asterisco donde elegimos el número de campo que queremos mostrar. Ahí también pueden ir las subconsultas, ya los veremos cómo se hacen en cada uno de ellos. Bien, y estas subconsultas normalmente van a formar parte de predicados de comparación, de predicados cuantificados con las cláusulas any, some o all, y así como en predicados con las cláusulas exists y la cláusula in. Estas cláusulas las vimos todas en el primer tema de SQL, donde vimos el lenguaje DML, DDL y DCL. También vimos este tipo de cláusulas y ahora las vamos a necesitar y las tendremos que repasar. Vale. ¿Y qué problemas podemos resolver con una subconsulta? Pues, por ejemplo, un problema parecido al que os planteaba en la introducción. Si en el modelo relacional definimos una relación denominada empleado
con ese número de campos, campo DNI que sería campo principal, nombre, apellido 1, apellido 2, ciudad, salario, faltarían muchos más campos obviamente, pero bueno, para el ejemplo que necesitamos con eso es bastante, es suficiente. Y bien, si tenemos esa relación empleado y queremos consultar qué empleados tienen un salario superior a la media de los salarios que poseen los empleados cuya ciudad es Málaga, lo que planteábamos al inicio, ¿qué es lo que podríamos hacer utilizando una sola tabla? Bien, ¿qué empleados tienen un salario superior a la media de los salarios que poseen los empleados cuya ciudad es Málaga? Pues bien, si tenemos una consulta principal y una consulta anidada, es obvio, hemos dicho ya que la consulta anidada, la que ahí aparece en el cuadro naranja, va a devolver el salario medio de los empleados cuya ciudad es Málaga. Y ese valor, que por ejemplo puede ser 1.200, el valor que sea, para nosotros es desconocido, no lo sabemos, ese valor se lo va a devolver a la consulta principal. Y la consulta principal es la que va a comprobar de entre todos los empleados que tengo, ya sean de Málaga o no sean, del sitio que sea, cuáles tienen un salario superior al que devuelve la consulta anidada. Entonces, en el cuadrito naranja me va a devolver un valor, esa consulta, el valor que sea, y ese valor lo vamos a anidar a la consulta principal. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien. En la consulta principal escribiríamos /* para seleccionar todos los campos from empleado de la tabla empleado, where salario es mayor, y ahí es donde viene el predicado de condición de tipo de comparación, porque es una comparación, y en la consulta anidada tendríamos un select, la media del salario de la tabla empleado, donde la ciudad es igual a Málaga. Es decir, en el cuadro naranja nos va a poner, vamos a consultar cuál es la media, cuál es el salario medio. Y todo eso lo vamos a comparar con la consulta principal. Como hemos dicho antes, la consulta anidada, la naranja, se ejecuta antes y ese resultado se lo devuelve a la principal. Y la principal pues va a buscar de todos los empleados que tiene cuál es su salario es mayor que el valor que dé la consulta que está en el cuadro naranja. Bien, según la subconsulta que sea, pues tenemos consultas de varios tipos. Tenemos subconsulta escalonada, que nos va a devolver únicamente una columna y una fila, como la que hemos visto anteriormente. Tenemos subconsultas de tipo de lista, que van a devolver más de una columna, pero solo una fila. Y también vamos a tener subconsultas de tipo correlacionada. Estas subconsultas correlacionadas van a devolver una o varias columnas y ninguna o algunas filas, como una especie de tabla. Las iremos viendo de manera gradual. Hasta hoy, bueno, os he presentado cómo podríamos hacer una consulta del tipo escalonada. Y bueno, os animo a que la consulta general que hemos hecho en el ejemplo, me la declaréis en SQL, un poco con lo que hemos visto hasta aquí. Sé que no os he puesto ningún ejemplo, pero quiero ver cómo lo haríais sin ningún ejemplo, si habéis sido capaces de entender la explicación y yo de explicarme bien, obviamente. Y bueno, os dejo ahí el ejercicio para que lo hagáis, para que intentéis hacer esa consulta junto con su subconsulta, y os dejaré también algunos ejemplos más y algunas actividades más muy básicas para bueno, ya iniciarnos en este tema de subconsulta, y a partir de la próxima clase continuar viendo subconsultas de otro tipo y de otro también según donde la utilicemos, si la utilizamos dentro de la cláusula where, dentro de la cláusula having, o si la utilizamos en el from. Entonces, poco a poco iremos viendo todo eso.